Dios está cumpliendo las profecías en modo turbo, casi a velocidad de la luz. Así que este video será corto, pero conciso. Primera pregunta, ¿Trump es el anticristo? No. Dios está utilizando a Trump para hacer juicio y cumplir las profecías que nos llevan a la batalla final de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog es la misma que vemos en Apocalipsis como Armagedón. Y no importa cuántos predicadores o líderes hayas escuchado diciendo que la guerra del Salmos 83, Gog y Magog y Armagedón son diferentes, porque no lo son. Y no importa cuántas veces te lo hayan dicho, no es verdad. Todos estos pasajes están relacionados. Gog y Magog en hebreo tienen la gematría de 70. ¿Qué quiere decir eso? El 70 es un número que representa a las naciones. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 19:19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Salmos 2 del 1 al 3. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. ¿Cómo es que las naciones pelean contra Dios y contra Yeshua, su ungido? Primero, fíjense que esta descripción es precisamente la de un espíritu de anticristo, un espíritu que toma a todos los enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir que son enemigos de Dios? Son personas, naciones, gobernantes que aborrecen la ley de Dios. Por eso dice: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Yeshua dijo que su yugo era fácil, pero para los enemigos esto es una carga pesada que no quieren obedecer, un yugo que aborrecen, una ley que detestan. No se han puesto a pensar, ¿por qué tanto ateos como la comunidad LGBTYK, cuando hacen sus marchas, se burlan de Yeshua? Si Dios ha decidido que sean hombres, dicen: no, yo soy mujer. O viceversa. Dios dice: fructifiquen, multiplíquense. Pero ¿qué dicen ellos? Somos dueños de nuestro cuerpo, no tendremos hijos, pero sí tendremos perrijos, gatijos, o si queremos, seremos animales. Animales, es decir, bestias. Hay que obedecer la ley de Dios. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a obedecer su ley. Ay, no, es que la ley está abolida. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice Yeshua. ¿Qué son hacedores de maldad? En griego, la palabra es anomia, fuera de la ley. Apartaos de mí, personas sin ley. Apartaos de mí, transgresores de la ley. Pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, nunca os conocí. Nunca os conocí, porque tú eres de los que intentan liberarse de mi yugo. Eres parte de esas naciones que pelean contra Dios y contra su ungido. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Trump llega a terminar con esta rebelión a Dios. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Es el anticristo. ¿Por qué? Porque pelea contra lo que Dios aborrece. Eso es exactamente
lo opuesto al espíritu del anticristo. ¿Y por qué los creyentes están pensando en esto? Porque el espíritu del anticristo les ha hecho creer a la iglesia que la construcción del tercer templo es para el anticristo, cuando las escrituras dicen otra cosa. Isaías 57:14. Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Isaías 2. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Este capítulo es indispensable que lo leas una y otra vez. Es el capítulo 2 de Isaías, para que lo lean en casa. Ezequiel 40 habla de la construcción de este templo, el tercer templo y el templo final que no será nunca más derribado. Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Es eso de que el templo de Dios se abrió en el cielo. Eso, mis hermanos, es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Entonces, ¿se dan cuenta de lo grave que es pensar que el tercer templo es del anticristo? Es que dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues sí, eso es lo que tiene más de 1000 años haciendo. Pero ¿por qué cuesta tanto creer o entender esto? Por culpa de las falsas enseñanzas que te hicieron creer que todo esto pasaría en 7 años, que te hicieron creer que la ley es una maldición y una carga, que te hicieron creer que Dios había reemplazado a su pueblo con nosotros. Segunda de Pedro 2:1. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Mateo 24:24. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y vamos a entender bien este pasaje, porque nos dice que un gran número de falsos profetas surgirá y engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien sale diciendo algo diferente, ¿ese es un falso profeta? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los que engañan son muchos. Es un gran número. Y muchos, es decir, la mayoría, son engañados. Un gran número de falsos profetas engañan a muchos elegidos. Lamentaciones 2:14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad, no evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsos y engañosos. El profeta no está para decirte que tendrás prosperidad y serás millonario, estarás en paz y nada te pasará. Para decirte que el rapto está cerca y tú no tendrás que pasar por nada, porque los únicos que tienen que sufrir son los judíos. Un profeta tiene que denunciar tu maldad para librarte del castigo, porque si te da por tu lado y no cambias, te perderás en el camino y sufrirás el castigo.
Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuántos cristianos engañados que ahora incluso apoyan la agenda trans, entre otras muchas abominaciones? Miqueas 2:6, no profeticen, dicen sus profetas. No profeticen esas cosas, pues la desgracia no nos alcanzará. Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Marcos 13:22, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y habrá quienes me van a decir, sí, por eso es que Trump es el anticristo, porque está engañando para que piensen que es bueno y que está haciendo bien, y luego entonces se va a quitar la máscara. ¿Qué crees? Ya te engañaron. Yeshua lo está diciendo. Los que te van a engañar son los falsos profetas, los falsos maestros, que ya te hicieron pensar que vivías en paz, tanto que ahora piensas que hacer lo correcto está mal y es cruel. Y que mientras los otros gobernantes estaban aprobando leyes en contra de Dios, como cambiar de género o entregar los niños a Moloch, destruir la familia, hacer brujería, sacar a Dios de las escuelas, de los trabajos y confinarlo a un pequeño espacio de 4 paredes llamado iglesia. Eso era estar en paz. Si te acostumbraste a vivir en paz en medio de la maldad, te tengo una mala noticia. Ya fuiste engañado. Por medio de la paz, de la estabilidad que pensabas tener, porque estuviste conforme con la maldad. Salmos 28:3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Los que hablan de paz, pero la maldad está en su corazón. Hablan de paz, pero hacen iniquidad. Esos son de los que tienes que dudar. Hay que ser tolerantes. ¿Tolerantes a qué? ¿Al pecado? De ninguna manera. Ezequiel 9:4. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Quiénes son los 144,000? Aquellos que gimen y claman a causa de toda la maldad en la que hemos vivido. Todos aquellos a quienes nos duele ver cómo la humanidad se degrada, cómo se quita la vida con tanta ligereza, cómo blasfeman en contra de Dios, en contra de Yeshua, cómo en las escuelas se ha enseñado a ir en contra de Dios, cómo la ciencia se esfuerza en negar la existencia de Dios. Aquellos que no sentimos paz en medio de la maldad, sino dolor, dolor que nos hace clamar a Dios. Tengan cuidado de a quienes escuchan, porque aquellos que están de acuerdo con la maldad son los mismos que están en desacuerdo con el establecimiento del reino de Dios. Pueden hablar muy bonito y decir cosas muy lindas que parecen dulces, pero que en realidad son amargas, son ajenjo. Los mismos que están enseñando que Trump es el anticristo. Son los mismos que pelean contra Dios y contra su ungido. Y no importa si se dicen cristianos, recuerden que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Buscar la verdad, no tolerar la maldad, cumplir su ley. Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, dicen quienes pertenecen a Gog y Magog. En el siguiente video hablaremos sobre lo que está a punto de suceder, sobre el número 5
y la quinta trompeta. Hermanos, están muy alerta. No dejen de orar. Lo que estamos viendo ahora es el caos que precede a la creación de la nueva Jerusalén, del reino de Dios, el reino milenial. Ahora les voy a dejar un poquito de tarea. Lean Génesis 1, Éxodo 10 y Apocalipsis 9. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.